Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Carolina Rijo Cuellar y hoy voy a hablar sobre la investigación cuantitativa. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Esta metodología representa un conjunto de procesos que son secuenciales y probatorios y muy rigurosos, no se puede saltar uno del otro y descansan en el principio de que las partes representan al todo. Es decir, desde una muestra se puede extrapolar a una población a un grupo más grande. Pero, ¿cuáles son las fases de este proceso investigativo? Bueno, surgen a partir de una idea en la cual se delimita y se genera el planteamiento del problema. Luego se realiza una revisión de la literatura y un desarrollo del marco teórico donde se visualiza el alcance de este estudio y a partir de las cuales surgen las hipótesis desde la perspectiva teórica y la definición de las variables que se van a investigar para el desarrollo de la problemática. Luego se diseña el desarrollo de la investigación, se define y se selecciona la muestra. Se recolectan los datos a través de distintas técnicas, ya sean entrevistas, experimentación y otras herramientas, para hacer un análisis de los datos estadísticos, cuyas conclusiones entonces llevarán a la elaboración del reporte de los resultados, cuya finalidad entonces es probar esas hipótesis frente a la teoría. Pero ¿cuáles son esas características? Entre ellas tenemos que refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes, es decir, hace las variables mensurables, plantea un problema de estudio delimitado en concreto sobre el fenómeno, aunque esté en evolución constante. Existe una revisión de la literatura continua y una construcción del marco teórico, del cual derivan una o varias hipótesis que más tarde serán contrastadas con esa teoría de acuerdo a los resultados obtenidos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición de contenidos de las hipótesis con procedimientos estandarizados desde la comunidad científica. Las mediciones se representan mediante números y se deben analizar con métodos estadísticos que le confieren mayor validez y un rigor más alto. Excluye la incertidumbre y minimiza el error. Se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad. Estos tipos de análisis se interpretan a la luz de las hipótesis en contraste con la teoría. Esta se hace lo más objetiva posible siguiendo un patrón predecible y estructura. Los resultados se dan desde una muestra y se extrapolan a una población. Lo más importante es que estos se puedan replicar. Su objetivo principal es confirmar, predecir y mostrar las relaciones y las teorías que existen en la investigación. Y los datos entonces son válidos y confiables debido a que son analizados con técnicas estandarizadas y validadas por la comunidad científica. Pero ¿cómo se concibe la realidad dentro de esta metodología de investigación? Para Binda y Benavettos existen dos formas de concebir esa realidad. Una es subjetiva y la otra es objetiva. Parten de las creencias o las hipótesis que plantea el investigador, que una vez hecha esa investigación cuantitativa deben validarse. Se pueden, si son coherentes con la realidad del fenómeno o no. Son aceptadas si coinciden con la realidad, entonces se aprueban esas hipótesis y se prueba la teoría. Mientras si estas no coinciden, se rechazan esas creencias y lo que tiene que cambiar es esas mismas creencias del investigador para que su conocimiento sea válido y esté en concordancia con la realidad del fenómeno. Es decir, la realidad siempre está y se puede conocer desde la perspectiva de este modelo. Para la ciencia, en este modelo racionalista deductivo, la concibe como aquello que el hombre desea buscar, pero la coge para sí en su beneficio
a través de tres aspectos que le confieren ciertas particularidades a la ciencia. 1. La unidad del lenguaje. 2. La unidad de las leyes. Y 3. La unidad del método. Cuando nos referimos al lenguaje es que todo lo puede ser medido a través de las leyes de la física. La unidad de las leyes entonces maneja un lenguaje universal a través de los fenómenos que pueden ser repetitivos en la naturaleza. Y la unidad del método entonces no sigue tanto el método científico, sino que se basa en las técnicas y en la explicación de cómo se llegó a la validez de estos resultados. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Pues esta complejidad radica en el ámbito del desarrollo, los números y las estadísticas que juegan un papel vital. Sirve para identificar, priorizar áreas de actuación, analizar evoluciones, fijar objetivos, evaluar indicadores, conocer el impacto de la investigación, según Hueso y Cascán 2002. Pero entonces también le confieren otros aspectos su complejidad. Una de ellas es la tiranía de los números, donde se le confiere un protagonismo excesivo, y de esto se pueden aprovechar para manipular y tergiversar los datos en pro de un objetivo individual. Las estadísticas y los gráficos son fáciles de entender, ya que maneja un lenguaje general en el cual cualquier público puede acceder a ellas, lo que le confiere un potencial de neutralidad y objetividad. Evita los sesgos, ya que tiene distintas metodologías y técnicas para abordar la investigación desde una metodología cuantitativa y estandarizada. Explica fenómenos de causa y efecto a través de un lenguaje unificado y la cuantificación de los fenómenos que se estudian. Sin embargo, este modelo no explica los fenómenos socioculturales y por ello surge entonces el modelo cualitativo. Este modelo cualitativo entonces nos dice que la perspectiva epistemológica cambia porque nos invita a la reflexión y al significado de esos números, para qué, de quién y para quién se realiza esa investigación. Tiene en cuenta el sujeto como el eje que articula el proceso de investigación. Aparte de que siguen las mismas fases metodológicas, lo que cambia es la interpretación de esos datos. El sujeto es un participante activo en la investigación y para su diseminación se utiliza entonces el aporte de nuevos interrogantes que surgen a partir de la investigación. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo? Entre las distintas tensiones se encuentran los métodos. Los inductivos están generalmente asociados con la investigación cualitativa, mientras que el deductivo está asociado a la investigación cuantitativa. Para reforzar las características, entonces tenemos un cuadro comparativo basado en Hueso y Cascán, que lo tomaron de diferentes autores. Los métodos cuantitativos, entonces, no se basan en el sujeto, son muy objetivos, se limitan a responder. La comunicación es casi inexistente y despersonalizada. El contexto se neutraliza en un experimento, ¿sí?, que lleva entonces los factores a controlar los diferentes factores que se llevan a cabo en un laboratorio. Son débiles en términos a su validez interna, porque casi nunca sabemos si miden lo que quieren medir, pero son muy fuertes en validez externa, por eso sus resultados pueden ser generalizables. Preguntan a los cualitativos, ¿son generalizables sus hallazgos? Mientras entonces en el método cualitativo tenemos que existe una comunicación con unos sujetos, se limita a preguntar, la comunicación es horizontal, hay participación tanto del investigador como de los investigadores, hay mayor naturalidad al hablar de las vivencias de cada uno de ellos, se tienen en cuenta los factores sociales, culturales e históricos del problema.
Son fuertes en términos de validez interna, pero muy débiles en cuanto a su validez externa, por lo que no se pueden generalizar sus resultados, ya que cada población tiene ciertas particularidades que no se pueden generalizar. Preguntan a los cuantitativos: ¿cuán particularizables son tus hallazgos? ¿Es posible pensar en una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo? Es imposible mediante la metodología mixta, es decir, desde las bases teóricas de Sampieri, de Cascan, nos dicen que existe un proyecto que entregará estos dos métodos buscando la complementariedad, es decir, lo que le falta a uno y le falta al otro puede ser complementados al unirse estos dos métodos, lo que le dan más ganancias y lo que hace la investigación más amplia. Estos métodos mixtos, según Bindan y Benavent, entonces cumple con el objetivo de ser complementarios. No existe uno que sea mejor que el otro, sino simplemente uno puede cubrir las necesidades o las limitaciones del otro. Aunque ambos tienen limitaciones, los dos pueden ser complementarios. Generan y verifican teorías desde una perspectiva más amplia porque incluyen tanto aspectos cuantitativos como cualitativos, lo que amplía la confianza de la investigación. Hay una mayor validez y comprensión de los resultados porque no solo se miden en números, sino que también se da un significado a esos números, lo que hace más valiosa la investigación. Pero ¿cómo se caracteriza si se pueden llevar a la complementariedad de esos dos métodos? Ya dijimos que son teorías complementarias que aumentan la confianza, la validez y la comprensión de los resultados. Binda y Benavent proponen entonces 3 formas de hacerlos. De acuerdo a sus características, entonces la mezcla se puede hacer de 3 formas. En paralelo, un estudio cualitativo seguido de uno cuantitativo, o finalmente un estudio cuantitativo seguido de uno cualitativo. En paralelo es cuando los dos, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, se recoge al mismo tiempo a través de los instrumentos. Un estudio cualitativo seguido de uno cuantitativo es cuando entonces primero se da la exploración de las relaciones de un fenómeno desde las variables cualitativas y después se somete a un proceso cuantitativo. Y finalmente el estudio cuantitativo seguido de uno cualitativo se hace un análisis cualitativo que puede ser usado para complementar, para aclarar los resultados contradictorios o inesperados que se encuentran en el estudio cuantitativo. Es decir, primero se obtienen los resultados cuantitativos y si hay alguno que genere un error o una discusión, algo que no es coherente con la investigación, pues se utiliza un análisis cualitativo para estudiar sus variables y determinar cuál fue la causa, digamos, de ese contenido que no es coherente y tener una visión mucho más amplia del problema. Finalmente tenemos las referencias bibliográficas de la elaboración de esta presentación. Muchas gracias por su atención.